¿Puede una ciudad contener el mundo entero? ¿Puede un solo lugar albergar simultáneamente la sabiduría de los griegos, la memoria de los faraones, la toure de los hebreos y la sangre de los mártires cristianos? Alejandría podía. Y fue precisamente en esa tensión imposible, en ese nudo de civilizaciones que amenazaba con desgarrarse a cada instante, donde una de las batallas más decisivas de la historia de la fe habría de librarse, no con espadas, sino con palabras, con silencios y con una fe que se negó a ceder ni una sola pulgada de terreno. El siglo IV de nuestra era encontraba a Alejandría en la cumbre de su esplendor y en el filo de su precipicio. El viento del Mediterráneo llegaba cargado de sal y de especias desde los barcos que atestaban el gran puerto, trayendo consigo mercancías, filósofos, herejes y predicadores de tierras que la mayoría de los alejandrinos jamás pisaría. El sol caía vertical sobre el mármol blanco del Serapeum, sobre las columnas de la vía canópica y sobre los tejados de las casas donde convivían en permanente tensión el griego cultivado, el comerciante judío y el cristiano recién bautizado. Era una ciudad que nunca dormía del todo, porque sus preguntas nunca encontraban reposo. Fue en este escenario de grandeza sin sosiego donde un joven llamado Alejandro recibió su formación. No llegó al mundo con el lustre de una familia senatorial ni con el privilegio de los patricios que frecuentaban los pórticos de la biblioteca. Sus orígenes eran modestos, casi silenciosos, como suelen ser los orígenes de quienes están destinados a gritar verdades que el mundo preferiría no escuchar. Desde joven fue conducido a la escuela catequética de Alejandría, ese portento intelectual que había sido forjado por mentes como las de Clemente y Orígenes, un lugar donde el pensamiento cristiano no huía del rigor filosófico sino que lo asumía como una armadura, donde aprender a creer significaba también aprender a pensar con toda la profundidad que un ser humano puede alcanzar. La escuela catequética no era una institución para los débiles de espíritu. Sus corredores resonaban con debates sobre la naturaleza de Dios, sobre la relación entre el Logos eterno y el mundo creado, sobre la encarnación y sus consecuencias cósmicas. El joven Alejandro bebió de esas aguas con una sed que nunca lo abandonaría. No era el más brillante en el sentido de los que deslumbran en el acto, sino algo más profundo y más peligroso para el error, era el que comprendía, el que procesaba en silencio y luego hablaba con la precisión de quien ha pesado cada palabra antes de pronunciarla. Sus maestros lo notaron pronto, y con esa misma discreción que caracterizaría toda su vida, comenzaron a moldearlo para algo más que el estudio. Pero, ¿qué encontraba Alejandro cuando cerraba sus libros y caminaba por las calles de la ciudad? Encontraba un pueblo cristiano que había sobrevivido a las persecuciones de Diocleciano con el alma marcada a fuego. La memoria del martirio no era una abstracción teológica en Alejandría, era el nombre del vecino que había muerto en la arena, era la cicatriz en la mano de la anciana que se negó a quemar incienso ante la estatua del emperador. Esa iglesia era feroz en su fe precisamente porque había pagado por ella con sangre, y cualquier doctrina que tocara el núcleo de esa fe no sería recibida con indiferencia filosófica sino con el fuego de quienes saben lo que costó creer. Fue en ese contexto de vigor y vulnerabilidad donde Alejandro ascendió gradualmente en las jerarquías eclesiásticas. La providencia, que a veces obra con la parsimonia de quien sabe que el momento exacto lo es todo, lo fue colocando en posiciones de mayor responsabilidad, afinando sus capacidades pastorales, exponiéndolo al dolor de los pobres y a la arrogancia de los poderosos. Cada etapa de ese camino parecía diseñada no para engrandecerlo sino para vaciarlo, para quitarle todo aquello en lo que un hombre puede apoyarse por sí mismo, de modo que cuando llegara la hora de la prueba más terrible, solo le quedara la roca de la fe. Y Alejandría, mientras tanto, seguía siendo Alejandría, hermosa, insomne, contradictoria y magnífica. Sus mercados bullían al amanecer con voces en 10 idiomas. Sus sinagogas, sus templos paganos aún abiertos y sus iglesias cristianas competían en el horizonte por orientar las almas de una población que oscilaba entre la devoción y el cinismo. Era una ciudad acostumbrada a que los grandes sistemas del pensamiento se disputaran su lealtad, y esa costumbre la hacía,
al mismo tiempo, un terreno fértil para la fe genuina y un suelo peligrosamente blando para la seducción de las ideas brillantes que suenan a verdad sin serlo. Es ahí donde debemos detenernos un instante y hacernos la pregunta que lo cambia todo: ¿qué ocurre cuando la herejía no llega disfrazada de monstruo sino vestida con el ropaje de la erudición y la piedad? ¿Qué ocurre cuando el error tiene una voz melodiosa, argumentos seductores y la apariencia de una fe más racional, más accesible, más cómoda? Eso, exactamente eso, estaba a punto de irrumpir en la iglesia de Alejandría. Y el hombre que tendría que reconocerlo, nombrarlo y enfrentarlo con todo lo que tenía, que en apariencia era muy poco, era aquel joven de origen humilde que había aprendido a creer con rigor y a amar con firmeza en los corredores de la escuela más exigente del mundo antiguo. La tormenta estaba por llegar. Y Alejandro, sin saberlo aún del todo, ya estaba de pie. Hay hombres cuya peligrosidad no reside en su maldad sino en su talento. Hombres que no destruyen por odio sino por convicción, que no mienten deliberadamente sino que han construido una verdad a medias tan elaborada, tan pulida, tan seductoramente coherente, que ellos mismos la han terminado por creer. Arrio de Alejandría era uno de esos hombres. Y cuando el patriarca Alejandro lo tuvo frente a sí por primera vez, lo que sintió no fue el escalofrío instintivo ante un enemigo declarado, sino algo mucho más perturbador: la admiración incómoda ante una mente extraordinaria que había tomado el camino equivocado. Arrio no era un advenedizo ni un charlatán de plazuela. Era un sacerdote formado, ascético en su vida personal, de modales refinados y elocuencia devastadora. Dirigía la iglesia de Baucalis, uno de los barrios más populosos de Alejandría, y su influencia sobre los fieles era real y profunda. Las mujeres que vendían en el mercado tarareaban sus canciones teológicas, composiciones llamadas Talía, en las que Arrio había tenido la audacia de poner doctrina en melodía, de hacer que ideas de una complejidad abismal sonaran tan naturales como canciones de cuna. Era un comunicador de una habilidad perturbadora, y en una ciudad tan hambrienta de ideas como Alejandría, esa habilidad era más poderosa que cualquier ejército. ¿Y qué enseñaba Arrio con tanta belleza y tanto método? Enseñaba que el Hijo de Dios no era eterno. Que antes de ser engendrado por el Padre, hubo un momento en que no existía. Que el Logos, la segunda persona de la Trinidad, era la más excelsa de las criaturas, sí, la más cercana a Dios, sí, digna de veneración, sí, pero criatura al fin, un ser comenzado, un ser que tuvo un inicio. Su frase más célebre resonaba en los callejones de Alejandría con la fuerza de un martillo sobre el mármol: hubo un tiempo en que el Hijo no era. 5 palabras. 5 palabras que, si eran ciertas, hacían añicos el corazón mismo del Evangelio. Alejandro escuchó esas palabras, y algo en lo más profundo de su ser se negó a aceptarlas con la calma académica con que se rechaza una hipótesis filosófica incorrecta. Porque él comprendió de inmediato lo que estaba en juego, y esa comprensión le costó noches de oración angustiada, de rostro sobre el suelo frío de la iglesia, rogando a Dios que le concediera claridad para ver si acaso se equivocaba él y no Arrio. Porque un patriarca que condena a un sacerdote piadoso carga con un peso enorme, y Alejandro era demasiado honesto consigo mismo como para no sentirlo. La duda no era cobardía, era el precio inevitable de la conciencia. Pero la luz llegó, como siempre llega, no en el estruendo sino en el silencio. Si el Hijo no es eterno, razonó Alejandro en esas horas oscuras, entonces el Padre no siempre fue Padre, porque la paternidad requiere un Hijo. Si hubo un tiempo en que el Hijo no existía, entonces Dios fue primero una soledad y luego decidió relacionarse, un Dios que cambia, un Dios que añade algo a su ser, un Dios limitado por el tiempo que él mismo supuestamente creó. Y si el Hijo es criatura, entonces en la cruz no murió Dios por el hombre sino una criatura por otra, el abismo entre lo divino y lo humano permanecería infranqueable, la redención sería un gesto noble pero no una transformación ontológica del ser humano. En 3 palabras, no habría salvación. Solo un bello ejemplo que nadie podría imitar porque nadie poseía la naturaleza de quien lo daba.
Con esa claridad terrible y luminosa al mismo tiempo, Alejandro convocó a Arrio. El encuentro fue tenso con la tensión particular de dos hombres que se respetan y saben que no hay espacio para los dos en el mismo lugar. Arrio expuso sus argumentos con la fluidez de quien los ha repetido 1000 veces y los ha visto triunfar sobre interlocutores menos preparados. Alejandro lo escuchó hasta el final, con esa paciencia suya que algunos confundían con debilidad y que era en realidad la expresión más alta de su fortaleza, porque solo puede escuchar sin interrumpir quien no teme lo que va a escuchar. Y cuando Arrio terminó, Alejandro respondió con una calma que debió de desconcertar al sacerdote, no con ira, no con anatemas inmediatos, sino con preguntas, con la mayéutica socrática aprendida en la escuela catequética, llevando a Arrio por el camino de sus propias premisas hasta el precipicio de sus propias consecuencias. Arrio no cedió. Y ahí fue cuando Alejandro comprendió que no estaba ante un hombre confundido que esperaba ser iluminado, sino ante una convicción arraigada que había construido un sistema y no estaba dispuesta a abandonarlo. Comprendió también algo más sombrío, que las ideas de Arrio ya habían echado raíces en el clero, en el pueblo, en ciudades más allá de Alejandría. Lo que comenzó como una disputa entre un patriarca y un sacerdote era ya un incendio que lamía los muros de la Iglesia Universal. Y Alejandro, ese hombre de origen humilde que había aprendido a creer con todo el rigor de la razón y a amar con toda la firmeza del espíritu, comprendió que el tiempo de los debates privados había terminado. Lo que venía a continuación exigiría de él todo lo que tenía, y quizás más de lo que creía poseer. Hay momentos en la historia en que una decisión no puede postergarse más, en que la prudencia de esperar se convierte en complicidad con el error. Alejandro había agotado el camino del diálogo privado, había tendido la mano de la corrección fraterna, había rezado con la intensidad de quien sabe que la oración es el primer campo de batalla antes que cualquier sínodo o tribunal eclesiástico. Y la respuesta de Arrio había sido siempre la misma, una cortesía impecable envolviendo una negativa absoluta. El fuego ya no podía contenerse con palabras susurradas en la penumbra de una sacristía. Era hora de que la Iglesia hablara con su voz más solemne. En torno al año 320, Alejandro convocó un sínodo en Alejandría. No fue una decisión tomada con ligereza ni con la satisfacción oscura de quien finalmente puede aplastar a un adversario. Fue una decisión tomada con el peso de quien sabe que condenar a un hombre es siempre un acto grave, incluso cuando ese hombre ha puesto en peligro la fe de miles. Los obispos y presbíteros del Egipto y la Libia se reunieron, escucharon los argumentos de ambas partes, deliberaron con la seriedad que el asunto merecía, y al final pronunciaron la sentencia que Alejandro había esperado que no fuera necesaria. Arrio y sus seguidores más cercanos quedaban excomulgados y expulsados de Alejandría. La herejía tenía ya un nombre oficial y una condena formal. Pero si Alejandro esperaba que la excomunión apagara el incendio, lo que encontró fue exactamente lo contrario. Arrio no se retiró en silencio a algún rincón del desierto a rumiar su derrota. Partió hacia Palestina y Siria, y allí encontró algo que debió de helarlo todo, simpatizantes poderosos. Eusebio de Nicomedia, uno de los obispos más influyentes del imperio, recibió a Arrio con los brazos abiertos y comenzó a trabajar activamente para rehabilitarlo, escribiendo cartas a otros obispos, tendiendo redes de apoyo, convirtiendo lo que había sido una controversia local egipcia en una fractura que amenazaba con partir la Iglesia Universal por la mitad. La serpiente elocuente había encontrado su jardín. Alejandro respondió con la única arma que tenía a su alcance antes de un concilio universal, las cartas. Escribió a los obispos de todo el Mediterráneo con una urgencia que no disimulaba, describiendo la doctrina arriana con una precisión teológica que no dejaba margen para la confusión y con una vehemencia pastoral que no dejaba margen para la indiferencia. Sus cartas no eran documentos burocráticos, eran llamadas al combate espiritual. Estaban escritas con la convicción ardiente de un hombre que ha visto el peligro con sus propios ojos y necesita que otros lo vean también antes de que sea demasiado tarde. Algunos obispos respondieron con solidaridad inmediata.
Otros guardaron un silencio que era en sí mismo una respuesta inquietante. Fue durante esos años de lucha epistolar cuando Alejandro pagó el precio más alto que un líder puede pagar, el de la incomprensión de los suyos. Hubo voces dentro de su propia iglesia que le pidieron moderación, que le sugirieron que el asunto era demasiado técnico y demasiado abstracto como para justificar tanta agitación, que quizás Arrio podría volver si se le trataba con más generosidad. Esas voces le dolían más que los ataques de sus enemigos declarados, porque venían de personas que él amaba y respetaba, personas que no comprendían que lo que estaba en juego no era un matiz académico sino el corazón mismo del Evangelio. Alejandro escuchó esas voces, las sopesó con honestidad, y luego volvió a arrodillarse ante el altar para reafirmar lo que la oración le confirmaba cada vez: no era posible ceder. El conflicto adquirió dimensiones que escapaban ya a cualquier autoridad eclesiástica local cuando llegó a oídos del emperador Constantino. El hombre que había firmado el edicto de Milán y soñaba con una iglesia unida que cimentara la cohesión del imperio contemplaba con horror creciente cómo esa misma iglesia se desgarraba por una disputa que él, con la ingenuidad sincera de quien no es teólogo, calificó inicialmente de asunto menor. Constantino escribió a Alejandro y a Arrio pidiéndoles que se reconciliaran, que enterraran sus diferencias, que pusieran la unidad por encima de la polémica. Alejandro leyó esa carta con el corazón encogido, porque comprendió que el emperador, con toda su buena voluntad, no había entendido nada. No había nada que enterrar porque no había dos opiniones igualmente válidas, había una verdad y había un error, y enterrar esa distinción no era hacer la paz sino firmar la rendición de la fe. En esos años de tormenta, algo ocurrió en el interior de Alejandro que ninguna crónica recoge pero que puede inferirse de cada una de sus acciones: la purificación de toda ambición residual. Un hombre que lucha por su posición cede cuando la posición está en peligro. Un hombre que lucha por la verdad no puede ceder aunque todo lo demás se pierda, porque perder la verdad es perder lo único que hace que la posición valga algo. Alejandro había llegado a ese lugar de claridad radical donde el miedo al fracaso ya no dictaba las decisiones, donde la única pregunta que importaba era la que se hace de rodillas en la oscuridad: ¿es esto lo que tú quieres que defienda? Y la respuesta, siempre la misma, siempre luminosa en su austeridad, era sí. En el año 325 de nuestra era, algo sin precedentes ocurrió en la pequeña ciudad de Nicea, en la región de Bitinia. El emperador Constantino, ese hombre que había visto una cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio y que gobernaba el mundo más poderoso que la tierra había conocido, convocó a todos los obispos del imperio a reunirse bajo un mismo techo para resolver lo que él aún esperaba que fuera una disputa resoluble. Llegaron desde Siria, desde Egipto, desde Persia, desde España, desde los confines helados del norte. Muchos de ellos cargaban en sus cuerpos las marcas de las persecuciones recientes: ojos arrancados, manos mutiladas, espaldas marcadas por el hierro al rojo vivo. Eran hombres que habían sobrevivido al fuego del mundo, y ahora debían enfrentarse al fuego de la idea. Entre todos ellos llegó Alejandro de Alejandría, ya anciano en el peso aunque no en los años, acompañado de un joven diácono de complexión menuda, ojos vivísimos y una capacidad de argumentación que ya había asombrado a más de un prelado en las disputas privadas de Egipto. Su nombre era Atanasio, y aunque su rango era humilde, su presencia en aquel concilio resultaría tan determinante que la historia acabaría nombrándolo junto a los grandes, como si hubiera sido él el obispo y no el secretario. Alejandro lo sabía. Lo había ordenado diácono en el año 319, lo había visto crecer en sabiduría y en fuego, y lo había traído a Nicea no como asistente sino como escudo y como lanza, como el mejor argumento viviente de que la ortodoxia no era el territorio de los cansados sino de los que aún podían arder. La sala del concilio era un escenario que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Constantino apareció vestido de púrpura y oro, no como árbitro teológico sino como anfitrión reverente de una asamblea que él reconocía superior a su poder político en materia de fe, aunque no siempre comprendiera exactamente por qué.
A un lado se sentaron los obispos que apoyaban la posición de Arrio, liderados desde la sombra por Eusebio de Nicomedia, hábil, conectado e implacable. Al otro, los defensores de la plena divinidad del Hijo, entre quienes Alejandro ocupaba el centro con la autoridad moral de quien ha llevado esta batalla sobre sus espaldas desde el principio. Y en medio, el grupo más numeroso y más peligroso, los indecisos, los que esperaban ver hacia donde soplaba el viento antes de inclinar su pluma. Los debates fueron encendidos con la intensidad particular de quienes saben que las palabras que pronuncian no morirán con ellos. Arrio y sus defensores argumentaron con brillantez: el Hijo es el primogénito de toda la creación, dijeron, la más excelsa de las obras del Padre, el instrumento de toda la creación, digno de la mayor veneración que una criatura puede recibir. Y Atanasio, desde su lugar de diácono que no tenía derecho a votar pero sí a hablar, respondió con una claridad que cortaba el aire de la sala como un filo. Si el Hijo es criatura, argumentó, entonces nuestra adoración es idolatría. Si el Hijo no comparte la naturaleza del Padre, entonces la encarnación no une lo divino con lo humano sino que envía a un intermediario que no es ni lo uno ni lo otro. Si el que murió en la cruz no es verdadero Dios, entonces la muerte no ha sido vencida sino pospuesta. Cada argumento era una piedra en el edificio de una verdad que Alejandro contemplaba con los ojos llenos de esa alegría seria que tienen los hombres cuando ven a alguien decir en voz alta lo que ellos siempre supieron pero no habían sabido expresar con tanta precisión. El término que definiría la batalla fue una sola palabra griega, homoousios. De la misma sustancia. No similar al Padre, no parecido al Padre, no subordinado al Padre, de la misma sustancia, consubstancial, igual en naturaleza aunque distinto en persona. Era una palabra que no aparecía literalmente en las Escrituras, y eso dio argumentos a los opositores para atacarla como una innovación filosófica ajena al texto sagrado. Pero los padres conciliares que la defendieron comprendieron algo fundamental, que la tarea del concilio no era repetir las palabras de la Biblia sino proteger su significado, y que a veces para preservar una verdad hay que dotarla de una formulación que la haga impermeable a las tergiversaciones del ingenio humano. El homoousios no añadía algo nuevo a la fe, ponía un muro alrededor de lo que la fe siempre había creído. El día en que la votación se resolvió a favor de la ortodoxia, cuando el credo fue proclamado y firmado por la inmensa mayoría de los obispos presentes, Alejandro sintió algo que no era exactamente triunfo. El triunfo tiene una ligereza que ese momento no tenía. Lo que sintió fue más parecido al alivio de quien ha sostenido un peso terrible durante años y por fin encuentra otro hombro donde apoyarlo, el hombro de la Iglesia Universal que ahora había hablado con su voz más solemne. Arrio y dos obispos que se negaron a firmar fueron desterrados. Eusebio de Nicomedia firmó con una tinta que olía a capitulación táctica más que a convicción. Alejandro lo vio, y supo que la batalla doctrinal no había terminado, simplemente había pasado a otro campo. Volvió a Alejandría con el credo en el corazón y la fatiga en los huesos, con Atanasio a su lado y la certeza de que había cumplido la parte que le correspondía en una historia mucho más grande que él. Había llevado la verdad hasta el concilio. La había defendido con todo lo que tenía. Y había encontrado en ese joven diácono de ojos ardientes al hombre que continuaría portando la antorcha cuando sus manos ya no pudieran sostenerla. Eso, para Alejandro, era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Hay una dignidad particular en los hombres que han consumido su vida entera en una sola causa verdadera, la dignidad de quien no necesita preguntarse, al final, si valió la pena. Alejandro de Alejandría regresó de Nicea como regresan los guerreros que han ganado la batalla pero han dejado demasiada sangre en el campo, erguido por fuera, vaciado por dentro, con esa paz extraña que solo conocen quienes han tocado el fondo del esfuerzo humano y han descubierto que debajo de ese fondo había algo que lo sostenía. Alejandría lo recibió con el sol del Mediterráneo sobre el puerto y con el rumor de una ciudad que nunca dejaría de debatir, de dudar, de buscar. Pero él ya no debatía. Él sabía.
Los últimos meses de su vida transcurrieron en una suerte de penumbra luminosa que los testigos que lo rodeaban no supieron describir del todo, pero sí supieron reconocer. Su cuerpo acusaba el peso de los años y de las luchas, las noches sin dormir redactando cartas, los ayunos prolongados, la tensión permanente de llevar sobre los hombros la responsabilidad de una iglesia amenazada desde dentro. No era la decrepitud indigna de quien se ha abandonado, sino el desgaste noble de quien se ha entregado. Sus manos, que habían firmado la condena de Arrio y habían trazado cientos de páginas de teología combatiente, temblaban ahora ligeramente cuando sostenían el cáliz durante la liturgia. Y sin embargo, quienes lo observaban decían que en ese temblor había más reverencia que en la firmeza de muchos. Fue en esos días finales cuando Alejandro llamó a Atanasio con una frecuencia que ya no necesitaba justificarse con asuntos administrativos. Los dos hombres se sentaban en silencio a veces, o conversaban con esa intimidad sin pretensiones que solo es posible entre quienes han luchado juntos por algo más grande que ambos. Alejandro miraba al joven diácono, ese hombre pequeño de estatura y gigantesco de espíritu, y en él veía no a su sucesor sino a la continuación de algo que ninguno de los dos había inventado, la custodia de una verdad que no les pertenecía pero que habían jurado proteger. Le habló de las tempestades que vendrían, porque Alejandro tenía el don amargo de los profetas, el don de ver más allá del horizonte visible. Le dijo que el arrianismo no moriría en Nicea, que los derrotados de hoy serían los conspiradores de mañana, que Atanasio cargaría con persecuciones que harían palidecer lo que él mismo había vivido. Y Atanasio lo escuchó con esa mirada suya que no prometía comodidad pero sí constancia. La tradición recoge que en sus últimas horas, cuando la respiración de Alejandro se fue haciendo más lenta y el aire de su celda se llenó de ese silencio particular que precede a los grandes umbrales, pronunció el nombre de Atanasio en voz baja, como quien pasa una llama de una mano a otra antes de que el viento la apague. No era un gesto sentimental, era un acto teológico. Era la afirmación de que la Iglesia no muere con sus pastores, que la verdad no es patrimonio de ningún hombre concreto, que cada generación recibe la antorcha encendida y tiene la obligación sagrada de pasarla encendida. Alejandro había recibido esa antorcha de sus maestros en la escuela catequética. Había corrido con ella a través del fuego de la controversia arriana. Y ahora la depositaba en manos de alguien que habría de correr con ella todavía más lejos, por caminos todavía más oscuros. Alejandro de Alejandría murió en el año 328, apenas 3 años después del concilio de Nicea. No murió en el exilio ni en la cárcel ni bajo la espada del perseguidor, aunque había conocido de cerca todas esas posibilidades. Murió en su ciudad, en la ciudad que amó y sirvió, rodeado de la iglesia que había defendido. Y fue sepultado con la sencillez que había caracterizado toda su vida. Ese hombre que había comenzado sin lustre y que había terminado siendo el punto de origen de una de las victorias doctrinales más determinantes que el pensamiento cristiano ha producido. Su nombre no es el más famoso de ese capítulo de la historia, ese honor se lo llevaría Atanasio, cuyo genio y cuyo martirio repetido capturarían la imaginación de los siglos. Pero los que saben leer la historia despacio reconocen que sin Alejandro no habría habido Atanasio, que sin el pastor no habría habido el campeón. ¿Y qué nos queda hoy de todo esto? ¿Qué tiene que decirle al mundo del siglo XXI un obispo alejandrino que murió hace 17 siglos? Todo. Nos queda la pregunta que Alejandro se negó a dejar sin respuesta: ¿quién es Jesús de Nazaret? No como pregunta académica ni como especulación filosófica, sino como la pregunta más urgente y más personal que un ser humano puede hacerse, porque de su respuesta depende no una opinión sino una vida entera. Alejandro comprendió que si Jesús es solo el más excelso de los intermediarios, entonces nadie ha cruzado el abismo entre Dios y el hombre, el abismo sigue ahí, infinito e infranqueable. Pero si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces ese abismo ha sido abolido desde dentro, y todo ser humano que se arroja a esa verdad cae hacia arriba. Esa es la herencia de Alejandro de Alejandría, no un sistema filosófico, no un conjunto de decretos canónicos, sino la obstinación luminosa de quien se niega a rebajar a Dios para hacerlo más comprensible.
Porque sabe que un Dios rebajado no salva. La fe que él defendió con sus cartas, con su sínodo, con su presencia en Nicea y con su elección de sucesor, es la misma fe que hoy se proclama en cada misa del mundo cuando los fieles repiten las palabras del credo que aquel concilio formuló. Cada vez que una voz humana pronuncia las palabras consubstancial al Padre, el eco de Alejandro resuena en ellas. Cada vez que alguien se arrodilla ante el misterio de un Dios que quiso ser carne y hueso y muerte y resurrección, está arrodillándose también ante el trabajo silencioso y titánico de ese hombre que detectó el peligro cuando aún era una semilla y lo enfrentó cuando ya era un incendio. La antorcha no se apagó. Y sigue ardiendo.